Esto es Locos por el SaaS, un podcast de tecnología y negocios para solucionar problemas reales desde la experiencia de sus locutores, Pablo, Cris y Félix. Invitado especial, Jaime de Larraechea, socio en Garrigues. Agradecemos a nuestros auspiciadores, Doomint, Zapping. Síguenos en nuestras redes. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo va todo? Hola Félix, ¿todo bien? Segundo capítulo solo, ¿eh? Sí, se echa de menos Pablo ya. Se echa de menos. Sí, Pablito. No pasándolo mal. Va a salir pegadito al otro, porque íbamos atrasados. Ya me tiraron la oreja los fans del loco, que andábamos desaparecidos. Andábamos desaparecidos, sí. Pero estamos haciendo la pega ahora. Hoy día tenemos tremendo invitado, como siempre, don Jaime de Larraechea, socio de Garrigues. Ahí vamos a estar hablando de qué es Garrigues y cómo se relaciona con el mundo del SaaS. Bienvenido, Jaime. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Félix. Un gusto estar aquí con ustedes, muchachos. Un gusto nuestro, pues, Jaime. Oye, Jaime, cuéntanos un poco a qué se dedica Garrigues y cómo se relaciona con el mundo del SaaS. A ver, nosotros, en dos líneas, porque podríamos estar hablando toda la tarde, recuerda que soy abogado, nos dedicamos al mundo de los negocios desde el punto de vista legal. Nosotros, Garrigues es una oficina de origen español, es la oficina más grande de hispanoparlante a nivel mundial. Somos más de 1.700 abogados, 370 socios y estamos en 12 países. Y la verdad que nos dedicamos a todo lo que corresponda a asesoría a empresas y negocios en general, personas naturales también, pero desde el punto de vista de los negocios. ¿Y en qué se relaciona con el mundo en el que están ustedes y el mundo en general SaaS? Es que en algún minuto de la vida, al menos la experiencia que tenemos nosotros, ustedes nos van a tocar la puerta. De una u otra manera. Claro. Sea para solucionar el problema, que puede ser en el día a día, sea porque tuvieron la fortuna, y me imagino que vamos a conversar algo de esto, de que les tocaron la puerta para hacerle una oferta no solicitada, o sea porque ustedes o los founders de las compañías que se dedican a este mundo tomaron la decisión, por distintas razones, de querer hacer un evento de liquidez. Y ese evento de liquidez pasa desde vender, desde meter socios, rondas de capital y una serie de cosas. Y la verdad que Garrigues, así como varias otras oficinas de abogados de Chile, nos dedicamos a este tipo de cosas. Entonces, llega un minuto de la vida donde creo somos un mal necesario para ustedes. Sí. Nosotros partimos desde chicos bien con abogados. Siempre pasa mucho eso de que el emprendedor ve al abogado como un freno al principio. Correcto. Sí. Y de hecho nos reímos harto, hay harto chiste interno del minuto en que un contrato ya llega al abogado, se para todo. Bueno, oye, el concepto UK muy común que es blame the lawyer. Claro. Siempre que pasa algo en alguna negociación, siempre que pasa algo, échale la culpa al abogado. Claro. Y de alguna manera uno tiene interiorizado cuando te dedicas a este tema transaccional, de que en algún minuto de la vida tu cliente o está al debe con algo, o debe hacer algo que no hizo, qué sé yo, el abogado es el responsable. Claro, me encanta esa discusión pero en el lado negativo para los emprendedores muchas veces le echamos la culpa al abogado en el tema de los contratos. Por ejemplo, yo me acuerdo, quería cerrar un contrato con alguien grande. Y con mi socio, que también era comercial, era como, chao estas cláusulas, chao, avancemos. Si con eso van a avanzar. Sí. Por suerte, y toco madera, esos primeros contratos no me han venido a morder en la cara. Claro. Pero no necesariamente era el factor que estaba frenando el deal. Muchas veces, de hecho, al revés. Si uno está más preparado y se para enfrente, no va a tener ese pánico a que la contraparte va a votar el deal. Un deal bien hecho no se cae por una cláusula de indemnización. Sí. Así es. Y yo al principio tenía esa visión. Sí. Como esta cuestión, si me está pidiendo la cláusula y la contraparte me dice que me va a cerrar y que no le levante cuestiones, no es broma después. Estas cláusulas te pueden, responsabilidad ilimitada frente, a una caída de tu software. Indemnizaciones de daño y prejuicio. Así es. Y tú no sabes si tu contraparte en 2 años más se va Tal cual. del negocio. Tal cual. Y yo te diría que parte importante del rol del abogado es saber decir que no. Aun cuando de manera elegante. Aun cuando tu cliente no le guste. O sea, claro. el yes man
No sirve, po, weón. Exactamente, no sirve ese compadre. O sea, el abogado es un asesor que tiene que... Y eso tiene que también estar en el ADN y interiorizarlo el cliente, o interesarlo la persona que tú decís, mira, ok, ya va el abogado y esta es la parte de la cadena no virtuosa de mi operación, pero la verdad que si se entiende desde el punto de vista de la lógica de los riesgos, creemos que estamos en la cadena virtuosa de la operación. Y yo creo que, está bien, tenéis perfiles de abogado de todo tipo. Tenéis el negacionista per se, tenéis el tipo que te pone problemas, y tenéis el perfil de abogados que son más pro negocio y que buscan soluciones más que sumarle problemas a la cadena. Y yo creo que ese es un poquito el enfoque al cual asumo ustedes deben estar apuntando en general, la gente que busca hacer negocio. Colgándome ahí un poquito, Jaime, de eso último que dijiste, el abogado con enfoque pro negocio. Y el por qué estamos aquí sentados, ¿cierto? Y por qué te invitamos a la mesa a conversar con nosotros. Bueno, ahí haciendo un disclosure, Jaime participó de todo el proceso de M&A de Rindegasto, pues, y por eso nos conocimos. Y Por el lado Rindegasto. por el lado de Rindegasto, así es. Entonces fue un proceso desgastante, pero estuviste en el buen lado, por así decirlo, Del emprendedor. del emprendedor, así es. Y creo que muchos emprendedores, cuando fundan sus empresas, tienen un sueño que es finalmente llegar a eso, ¿cierto? Y en esa línea, Jaime, tú estás dentro de Garrigue, concentrado, por así decirlo, en esa área, en las áreas de M&A, y estás participando, me imagino, actualmente en varios de esos deals. Y para partir un poquito la conversa relacionada a eso, que es lo que yo quiero tocar, ¿cierto? ¿Cómo veis tú el panorama de M&A en Latinoamérica y específicamente en Chile? ¿Es posible que un emprendedor que sueña con llegar a ser un M&A o vender su empresa más adelante hoy en día, ¿es factible eso? ¿Veis que está creciendo? ¿Veis que hay más interés de fondos internacionales? ¿Cómo ha sido eso visto desde el lado de ustedes que participan en varios de estos procesos? A ver, esta actividad de los M&A tiene distintos drivers. Te diría que hay un driver que uno puede decir es macroeconómico. ¿Ya? Chile está hot o no está hot, y eso pasa mucho por elementos que son bastante exógenos a las compañías mismas, a los emprendedores mismos. Oye, ¿sabéis que las tasas de interés que están altas, que el riesgo país, que sabéis que la seguridad jurídica de las instituciones en Chile? Nosotros, te diría que por suerte históricamente hemos sido catalogados como un muy buen país para invertir. Sea porque per se lo somos, o sea porque, por la razón que tú quieras, tenemos vecinos que hacen que nos luzcamos más nosotros que lo que está en el resto del barrio latinoamericano. Entonces, tenéis los componentes exógenos o componentes que son quizás macro. Y tenéis también las tendencias de industria. Nosotros hubo una época, y que te diría que coincide con los últimos 3 o 4 años, un poquito después de la pandemia, donde hubo ciertos cambios de paradigmas. Históricamente, te diría en los años 2000, 2010 y justo antes de la pandemia, uno veía mucho fondo de inversión entrando a Chile. Y veía mucho ¿Como private equity? Era private equity o fondos de deuda que estaban entrando a Chile, y que eran entre oportunistas y aprovechando que las condiciones económicas externas eran más favorables. Tú te endeudabas a un costo más barato, entrabas, comprabas a empresas que tenían ciertas valorizaciones atractivas. Lo que hemos visto de un tiempo a esta parte, y te diría los últimos 2-3 años, es que son más bien los estratégicos. Estoy pensando en compradores internacionales. Okay. Son más bien estratégicos los que están mirando a Chile, lo que están mirando, y lo miran en el largo plazo. ¿Ya? A diferencia de un fondo, por ejemplo, de private equity, que tiene plazos de inversión más acotados. ¿Cuánto es el plazo de inversión de ese tipo de fondos? ¿5 años y salir? 10 años, yo creo, ¿no? Mira, te diría que hoy en día es menos de 10 años. Generalmente los fondos de infraestructura tienen un plazo de inversión un poco más largo porque le exigen un retorno distinto al activo. Hoy día retornos del 5 a 10 años son los esperables. Uno normalmente como abogado del vendedor, trata de darle cierta tranquilidad, especialmente cuando la compra no es por el 100%, de que hay un periodo de lock-up. Tú dices, mira, ¿sabes qué? Compra, pero un periodo de 5 años, ¿sabes qué? Ninguno de los dos va a poder vender acciones. Claro. ¿Por qué?
Porque lo que yo quiero es que me des continuidad operacional, me permita seguir haciendo el negocio, tú vas a entrar con tus lucas, vas a invertir en mi compañía, pero yo necesito tener la tranquilidad de que la compañía de un minuto para otro no va a cambiar sus drivers de negocio. ¿Qué significa eso? Cuando entra un inversionista más en formato private equity, lo que busca es retorno. Lo que busca es, Claro. ojalá ¿Y al ojo cuánto busca? exprimir el EBITDA y meterle, disminuir los gastos, aumentar los ingresos, y eso estresa a la organización de una forma relevante. Es que cambia el foco de la organización, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, Claro. cuando tú armas una compañía y eres founder de una compañía, de alguna manera tienes ciertas métricas en tu cabeza y tienes ciertos horizontes de plazo en tu cabeza. Claro. Y esos horizontes los consensuaste con tus socios desde el inicio o probablemente en la ronda de inversión 1, la ronda de inversión 2, con los inversionistas que entraban. Pero siempre bajo la lógica de que el founder tiene el control de su negocio. Claro. Cuando entra un inversionista vía M&A, vía compra de la compañía, vamos, y si quieren después podemos hablar de si entra con el control o sin el control, que es muy relevante la diferencia, te imprime un sello un poquito distinto, porque él lo que busca es de alguna manera influir, y la mayor parte de estos fondos de private equity no son pasajeros que van en el asiento atrás. No. Si son minoritarios, van a ir igual, te van a pedir en el asiento del copiloto. No van a manejar el auto, pero van a ir el del copiloto. Y el copiloto te dice para dónde es la ruta, te dice, oye, mira, sabes que aquí hay doble a la derecha, no doble a la izquierda, que es lo que quería hacer el founder. Y esas rutas y esas diferencias de alguna manera van muy de la mano con lo que tú negocias al momento que entras. En el pacto accionista, en los vetos que te pide, Oye, y en esa línea, ese punto es bien relevante, como, ¿cuál es el punto en que buscan entrar este tipo de fondos? Cuando una empresa, un SaaS como las que hemos fundado nosotros, tú dirías que está preparada para un M&A, para un exit, por así decirlo. Yo creo que hay ejemplos de todo tipo, Sí. obviamente, pero ¿cuál es el sweet spot, según tú, o lo que has visto en el último Mira, tiempo? yo te diría, tú sí, del punto de vista de las métricas financieras. Sí, yo creo que es un Sí, gran por lo parte menos eso, ¿no? de la RR, de cuánto Claro. RR para arriba, qué tasas de crecimiento más o menos, qué rule of 40, si queremos irnos más al detalle, pero hay un mínimo, queremos conocer ese mínimo y cuál es el sweet spot, que más o menos nosotros lo tenemos en mente, pero Y ligado a esa pregunta, me encantaría que conversemos un poco cómo se compone un proceso de M&A también. Sí. Cómo parte y hasta que llegáis y firmáis ese documento final, ¿cómo es ese proceso, cachai? Que es bien complejo y cómo uno puede prepararse para ese proceso también. Mira, a ver, si queréis partamos por la primera pregunta. Pregunta que probablemente yo no les voy a poder contestar en detalle, porque los casos son muy, muy distintos unos de otros. Y la aversión al riesgo y el apetito que tengan los founders por vender difiere de un caso u otro. Uno de repente dice, ¿sabes qué? Por menos de 4 veces o por menos de 5 veces, la verdad que yo no estoy dispuesto a conversar. no, claro, pero antes de eso, estos fondos no van a sentarse en el directorio, en el asiento del copiloto, como decías tú, por una startup que factura 1 o 2 millones de dólares. O sea, Pero si tu potencial de crecimiento es alto y las sinergias que puede generar, por ejemplo, eso es un Claro. tema importante. Yo puedo ser dueño de un fondo que tiene una compañía que es súper complementaria a la tuya. Esta compañía factura 10, la tuya factura 1. Pero sabéis que yo tengo las herramientas y tengo un producto tan desarrollado que si sumo tu compañía a la mía, hago que la tuya tenga un crecimiento dispare, exponencial. claro. Tengo un crecimiento exponencial por sinergias, porque mi CEO, mi CFO, porque mi software tiene ciertas características que va a hacer que la palanca que le va a dar al tuyo va a ser mucho más alta. Entonces yo creo que los drivers son súper distintos. pero sacando ese caso borde, por ejemplo, o esos casos bordes, generalmente uno empieza a recibir ofertas independiente del trayecto que uno tenga. Quizás uno quiere vender la compañía en 500 millones de dólares, pero la realidad es que la mayoría de los SaaS quedan en un punto medio, en que, Claro. vemos en Chile, no sé, llegan entre 5 palos a 10, el crecimiento empieza a bajar a 20%, a 15%, y ahí ya entre... Son los últimos M&A que hemos visto en Chile, que está, bueno, dentro de eso está Rindegasto, está el de Talana. Están todos como entre Están los 10 y todos 15 como palos. entre 10 y 15 palos de ARR, más o menos, ¿no? Es un poco donde el fondo dice, oye, aquí hay un management establecido, Sí. hay una maquinita repetible,
para bien o para mal, o sea, tampoco es como que de un día para otro van a crecer un 100% el próximo año, porque en el fondo ya están como llegando a algo estable y probablemente una época donde un founder podría decir, oye, voy a escuchar ofertas porque tal vez la plata en la mano en un fondo diversificado me da el mismo 15% de retorno todos los años, sin el dolor de cabeza de estar arriba del buque, Claro. con el estrés de querer crecer a tasas del 100% y estar logrando 15, 20. Ahí es donde aparecen estos, no quiero decirle nada peyorativo, pero estos tiburones un poco que vienen con sus diferenciales de tasa y dicen, bueno, este es un negocio atractivo para mí porque ese 15 o ese 20% de crecimiento yo lo hago más rentable y O exprimo, como decía Jaime lo Levy. exprimo Claro. y le logro sacar un 30% de retorno o un Claro. 40, un 50 en el mediano plazo. Pero yo diría, y una de las conclusiones que uno siempre termina diciéndole a sus clientes, el precio correcto es aquel el cual el comprador está dispuesto a ofertar y el vendedor a vender. Tú me decís, mira, ¿cuál es el racional de 5, 10, 15? ¿Sabéis qué? Yo creo que nuevamente, hay una casuística súper relevante acá donde entrar a parametrizar. Oye, mira, este es el sweet spot donde tú debes vender, él te va a comprar. Claro. Claro, tú puedes decir, mira, ¿sabéis que en el ejemplo que vivimos nosotros, que es público y talán, Visma, ¿sabéis que más o menos las últimas 10 transacciones en Latinoamérica han ido entre estos rangos y más o menos ha pagado esto? Claro, tú puedes entrar en un mundo estadístico. Pero es el modus operandi de Visma como tal. Claro. Es la regla, Claro. decirle la Regla industria. común. Yo creo que la gran complejidad para un founder que arma una compañía, una linda compañía que tiene una valorización que hace, o un negocio que hace que un tercero lo mire, independiente de quién es el tercero, es el desafectarlo de su guagua Claro. como founder. Él siempre va a creer que su hijo o hija vale mucho más de lo que le están ofreciendo. Claro. Siempre va a creer que su hija o hija puede perfeccionarse más de lo que está, con lo cual, Y que está a punto de romper esa siguiente Sí, barrera que le va a claro, bloquear. claro. obvio, Sí, pues sí, Es bueno, el somos optimismo founders. nato del founder. el po. optimismo po. nato del founder. No hubiese existido, la empezó. Correcto, justo. Entonces, Claro. Yo creo que parte relevante de los asesores, seamos los banqueros, los que están metidos en el deal, seamos nosotros, los abogados, es de alguna manera romper esa lógica natural de los founders. Que el founder se enamora de una idea, se enamora de un negocio. Muchas veces tú le decís, flaco, es ahora. Claro. Es el momento. Es ahora. Mira, probablemente, y aquí nadie tiene una bolita de cristal, probablemente de aquí a 5 años, quizás está allí en las nubes y te van a ofrecer 10 veces lo... Pero probablemente en un año más puedes quebrar. Exacto. Sí. Entonces... O compra el de al lado. Si el gallo, si el gallo está con apetito, Exacto. va al 1, el 1 le dice que no, va al 2, al 3, al 4, hasta que va a encontrar uno. Exacto. Tal cual. Entonces, cuando estáis en un ecosistema como el que están ustedes, donde hay gente muy buena, donde las ideas, de verdad creo, a diferencia de lo que pasaba hace 20 años, hoy día hay muchas ideas dando vuelta, yo cada vez me convenzo más de pájaro en la mano que 100 volando. O sea, si tú ves una oportunidad de negocio y una oportunidad de negocio que te parezca atractiva, asesórate, averigua Claro. y tómala. Que no sea una Tómalo. oferta falta de respeto. O sea, No, y para arriba, sí. obvio. Siempre hay que nosotros siempre decimos, y han llegado varias veces, en el caso de Doomin, Se han llegado desde que facturábamos nada, Sí. y han llegado, y nosotros siempre nos sentamos a escuchar. Nos preguntan, oye, ahora que llegó Visma y se compró Rindegasto, ¿viene Doomin? No viene Doomin. Nos hemos sentado a hablar con ellos y muchos más. Sí. Porque también es irresponsable de nuestra parte no ver Total. quién Obvio. está interesado y qué están mirando y estratégicamente cómo me posiciono yo frente a los otros y qué está pasando en ese sistema, porque también no se trata todo de nosotros y como tú decís, los factores exógenos no son solo los macroeconómicos. O sea, si llega otro grupo que no es Visma y se empieza a comprar todos los software que hacen lo mismo que nosotros, hay que tenerlo en cuenta. Para bien, para subirle el precio si soy el último departamento del blog. O también para tenerlo en cuenta, oye, ojo, esta cuestión se viene un gigante a competir que tal vez se demora en armarse 5 años, pero en 5 años vas a estar compitiendo contra un compadre con una espalda 100 veces la que tenés tú, y tenerlo en cuenta también. Mira, yo diría Para que sepáis qué estáis pisando, si es lo mismo. Y si seguís loco y queréis ir, vamos, pero vamos sabiendo los riesgos que estáis corriendo para tus inversionistas. Pues,
Tú no tenías una obligación solo contigo. En el camino Exacto. estáis sumando inversionistas y tenéis que ser responsables con ellos. Eso es lo que te iba a decir. Yo creo que dentro de los KPI que deben tener todos los founders de una compañía, CEO de una compañía, es estar mirando permanentemente sobre el agua. Y mirar permanentemente sobre el agua es saber qué está pasando con tu competencia, no solo en el producto que sacó, Sí. sino que, oye, a este gallo lo llamó no sé quién, o supe de esto y mira, viste en el diario, o mira, en Argentina, en Perú, en Colombia están pasando esto. Vino no tengo idea, este fondo gringo que se especializa en temas SaaS, está en la región. Oye, a ver, veamos un poquitito qué métricas tiene, a qué precios ha comprado, qué focos está poniendo en su negocio, cómo cambió esa empresa cuando entró este comprador versus lo que hacía antes. Ese tipo de cosas yo creo que tiene que estar dentro de los KPIs de un founder o de un directorio de una compañía que busca hacer en algún minuto comprada por alguien. Oye, y la segunda pregunta de Chris, que era bien interesante, como... Y lo hablábamos al principio, uno empieza como quiero crecer y después me preocupo ordenar la casa. Y a veces ese error garrafal llega a un momento que se presenta una oportunidad Y te revienta la cuestión. y o tenéis que dejar pasar la oportunidad. Porque, no sé, tenéis una stock options quemadas por allá, que estáis peleados y echaste a la persona y no hiciste bien esa salida o le hiciste a la conversada o... Tú estás hablando un poquito de cómo vestís a la muñeca para poder hacer un buen Es que ni siquiera proceso de M&A. es como la criáis. Porque en el fondo, porque lo legal no podéis vestirlo, po. O sea, lo legal es lo legal. Y si estuvo mal hecho una compraventa o ejecutado mal una cláusula, o si operaste sin un pacto accionista y hay un veto que te limita a tal o cual cosa y el inversionista te muñequea a último minuto, como, ¿qué cosas se pueden hacer tempranamente? Porque tempranamente no tenéis la plata para ir a pagarle a Garrigues o a quien sea, como mega estudio, porque estoy partiendo. O sea, con suerte, esta cuestión va a estar viva mañana. ¿Qué errores típicos, Jaime, has visto tú en los procesos de M&A que revientan a lo largo de ese due diligence, por ejemplo? Que después podemos hablar de las etapas del M&A, ¿cierto? Pero a los emprendedores que están escuchándonos, que tienen su empresa, que muchos de ellos puede que les llegue de manera que también es entretenido hablar de eso, porque el mundo de M&A es gigante. Yo, tengo un caso, tú tenéis miles. Todo parte también desde cómo comienza la relación con el interesado en comprar, porque tú puedes llegar inbound del gallo a tocarte la espalda y estás en una posición de negociación muy distinta. Así estáis como ya medio burnout y estáis medio quemado con tus socios, lleváis 10 años en esta empresa y queréis venderla y salís a hacer un roadshow, por ejemplo, para ver si hay interesados en comprarla. Son dos, ya desde ese minuto son dos procesos, en mi opinión, muy distintos, ¿cierto? Pero a la larga todo eso llega, ya cuando hay una parte interesada, a un proceso de M&A que contempla toda la parte legal, la parte financiera, due diligence, etc. ¿Qué errores podrías considerar tú que son garrafales, que uno no los ve en el minuto uno y que te van a reventar si no los tomas en cuenta en ese proceso final de due diligence? Mira, yo te diría, hay dos conceptos. Uno es, no hagas lo que todo el mundo hace. Que es súper fácil decirlo, pero ¿qué te digo? Hoy día uno abre el diario, o abría el diario en su minuto, y tú ves que, oye, mira, no sé, Notco se fue a Estados Unidos. Claro, Notco constituyó su sociedad en Delaware, no sé si lo hizo o no, pero... ese era como el playbook que había. Claro, o Corner Shop en su minuto incluso antes, o Book, o los nombres que hoy día escucha uno y lee mucho en el diario. No, mira, sabes que tienen el escalón en Delaware, el otro escalón, y en Delaware tienen además la propiedad intelectual, y en Caimán tienen la holding, porque... Sí. Y tú como emprendedor... Copiáis nomás. Probablemente, muy de buena fe, sí, lo han hecho increíble. ¿Sabéis que debiera ser lo mismo? O sea, no es así. ¿O crees que es la llave del éxito? Claro. O sea, ese by the book es tan distinto caso a caso. A mí me pasa muchas veces que cuando llega el emprendedor, el founder o la empresa a la oficina nuestra, nos dice, mira, y he hecho esto, esto y esto. Perfecto. ¿Cuánto te costó eso? En lucas. No tengo idea. 10 millones de pesos. Ok, perfecto. ¿Cuánta rentabilidad te ha generado eso? Porque la rentabilidad tú puedes decir, mira, o genero más ingresos o tengo menos costos. Claro. No, es que mira, es que ahora tengo que además pagar impuestos en Estados Unidos. Sí, y además tengo que pagar un contador en Caimán que me tiene que mantener la sociedad. Claro. Y además el abogado Caimán, que es el representativo de la compañía allá, le tengo que pagar un retainer fee anual, mensual. Entonces empecé a dar cuenta de que por armar el tema by the book,
se adelantaron 3 años al exit. Claro. Con los 3 años al exit, tú puedes decir, por un lado, ¿sabéis qué? Estos gallos fueron previsores, porque el punto de vista tributario, planificaron y decidieron las cosas con calma y con proyección. Bien, súper bien. Pero por otro lado, del punto de vista de los costos, nada te garantiza que de aquí a 3 años tengáis un comprador. Claro. Y tengas tu éxito. Claro. Hoy día, las tasas de éxito de procesos de M&A, la verdad que no son sobre el 70-80%. O sea, cuando tú decís, Mira, interesante dato ese. cuando tú decís, me tocaron... Desde un LOI a Exacto. cerrar efectivamente. Exacto. No sé, hay varios deals, yo he escuchado varias historias. Explica lo que es el LOI, pues, para quienes no nos están escuchando. Un letter of intent. Claro, que es como la formalización de una oferta. Es de una el oferta, ¿no? primer acercamiento formal donde tú tenés un tercero que te dice, Te pone un me precio y encantó una lo que tú hacís, me encantó tu empresa, estas son las condiciones bajo las cuales yo estoy dispuesto a entrar a un proceso contigo para terminarlo con la compra. Generalmente te piden la exclusividad ahí, ¿cierto? O sea, si tú periodo. estás picoteando, por así decirlo, con 2, 3 Correcto. interesados, cuando te llega el LOI y tú lo firmáis, generalmente te casáis por un periodo de tiempo con ese comprador, ¿no? O ese interesado más Sí, que mira, comprador. quizá, y aquí a la pregunta que tú hacías antes, es distinto el proceso y es muy distinto cuando tú tienes la unsolicited offer, Ajá, como dicen los claro, sí. a cuando tú como founder o como directorio, como accionistas, toman la decisión de iniciar un proceso de venta. Perfecto. Ustedes tuvieron la fortuna, los Rin de Gasto, como yo se lo dije en la primera reunión, cuando estuvimos con ellos, tuvieron la fortuna de que les tocaran la puerta. Y que te toquen la puerta no es tan usual. O sea, todo el mundo dice, mira, estos gallos lo han hecho tan bien. Mira, también interesante dato. No es Mira, tan usual. Que No todos es tan creen usual. que van a llegar y te van a comprar Eso. y la norma es otra. Entonces. La norma normalmente es otra. ¿Qué es lo que pasa? Del momento en que te tocan la puerta, cuando te la tocan bastante seguidos distintos actores, tú tienes dos probablemente opciones. Una opción es decir, ¿sabéis que dentro del directorio que tengo la oferta 1, 2 y 3? Vámonos por esta, avancemos. Esta nos va a pedir exclusividad de todas maneras. Firmamos la letter of intent, el NDA antes, para el tema de la confidencialidad. Y iniciamos un proceso. Otra opción dentro de ese mismo mundo es, ¿sabéis qué? Parece que estoy siendo la niña bonita del mercado o el niño bonito del mercado, Claro, como sí. queráis decirle. ¿Por qué no contratamos un banco de inversión que me ayude a entender por qué soy la niña o el niño bonito del mercado Ya, y me ayude a maximizar el valor? perfecto. ¿Qué significa? Significa que estoy siendo súper atractivo para el mercado. ¿Sabéis qué? Hagamos un proceso. Y hagamos un proceso ordenado, con etapas, donde yo le paso de alguna manera la pelota a un tercero y este tercero es el receptor de las ofertas, o al revés. El tercero me dice, ¿sabéis qué? Diles que no a los 3. Claro. Y yo voy a iniciar un proceso formal donde vamos a invitar a 70 empresas. Perfecto. 70 empresas, no, si tú te dedicas a vender zapatos, no te voy a poner una empresa de data center. Claro. Oye, 70 empresas del rubro que a ti te interesan y esas 70 vamos a hacerlos competir y vamos a hacerlos que mejoren el precio y que generemos tracción de forma tal de que, bueno, que ustedes mejoren las lucas. Y ese es el escenario 1 donde ustedes reciben las ofertas no solicitadas. Pero tiene el escenario 2, que les diría que pasa bastante más que el 1, que es, ¿sabéis qué? Tengo presión del inversionista, que es un fondo que está Por vencer. terminando su vigencia, o que, ¿sabéis qué? Lo siento incómodo, y la verdad que el fondo tiene por pacto derecho a forzar, por ejemplo, una venta. O tengo el inversionista institucional o inversionista tradicional o estratégico que sabéis que como que ya no le hace sentido esta inversión. ¿Por qué? Porque se fue por otro lado, no sé, Copec, que tiene su negocio, que puede tener un corporate venture, y el corporate venture de Copec, la verdad que invirtió en rinde gasto y considero que ya para donde iba a rinde gasto no le hacía mucho sentido, quiero salir. Ok, salgamos y iniciamos nosotros un proceso de venta. Y es un proceso que te permite reaccionar. Y ahí ¿Ya? veo con los errores. Cuando a ti te llega la oferta unsolicited, probablemente tú estás bastante en pelota. Sí, pues, no estáis preparados para eso. Porque Claro. las empresas de un tamaño que ya son vendibles, son empresas o que le dieron el palo al gato en su minuto y tuvieron una idea genial y la desarrollaron de una forma
inusualmente bien y el software contemplaba cosas que tú decís, mira, esta cuestión es irrepetible. Bien. Esas son las mínimas. Las empresas que se venden y se venden bien son porque han hecho bien las cosas. Y que hagan bien las cosas significa que planificaron bien todo el proceso, que armaron bien la compañía desde el inicio. Desde el cap table. Desde el cap table. Sí. Desde el pacto accionista. Claro. Inicial. Por ejemplo. Y ahí, la verdad que yo creo que no hay plata mal invertida. Cuando tú me decís, ¿sabes qué? No sé si me voy a gastar plata en Garrigues o cualquier otra oficina buena que hace todas estas cosas. Pero no, yo digo, sí o sí, gástense plata en tener esa... Yo creo que eso Solo es la una Cosa higiénica. Sí. Solo la conversación. Yo me acuerdo, el primer pacto accionista Mm. y mis socios, pero ¿para qué vamos a hablar en el caso de que alguien cuando venda te arrastre el tagalón, el dragalón y empieza a conversar? Sí. Puta, te pone un idioma sobre la mesa que no es que se inventó con el SaaS, ni se inventó con los negocios tecnológicos, se inventó con los negocios. Claro. O sea, este tipo de cosas no es particular. Y eso es lo que nos pasa a veces, que uno dice, oye, pero mi negocio o sigue otras reglas y esta no me aplica, o al revés, esta cuestión como no me va a funcionar o no me sirve. Y muchas de estas cosas vienen perfeccionándose de la época. Yo escuchaba a mi abuelo cuando fundó Parque Arauco hablar del dragalón. Sí. Y lo hablaban con los gringos. O sea, como es un concepto que uno se tiene que manejar como responsablemente y tenéis que tomar una opinión. Y lo que me encanta, que aprendí con el tiempo, es que los abogados te ponen en esas situaciones y en esas conversaciones, porque la conversa, por ejemplo, el pacto accionista no ocurre en el estudio con el abogado. El abogado te da Los el puntos, idioma, los sí. puntos, te manda tarea para la casa, después tú te sentáis. Oye, ¿y qué pasa si tú en 2 años más te vas? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la cláusula de salida? ¿Y qué pasa si entra un inversionista y pone un veto acá? ¿Y qué pasa si llega una oferta por 20 palos? ¿Arrastramos la venta o no arrastramos la venta? Todas esas conversaciones son las que hay que, a mi juicio, tener. Totalmente. Y no solo hay que tenerla cuando somos amigos. Sí, Claro. Cuando somos punto amigos también, sí, po. y cuando ojalá estemos pensando en un negocio. Y estemos alineados. Po. Sobre todo. Y Sí. yo otra recomendación también. Tú puedes hacer un pacto accionista súper bonito que contempla todas las dudas que tenéis, las recoge bien, las captura bien, qué sé yo. Pero la realidad la empresa, que es un animal viviente, puede ser que en 2 años más lo que acordaste como pacto acá ya no tenga mucho sentido. Claro. ¿Por qué? Porque la empresa del cap table ahora son 50 accionistas más. Dentro de esos 50 accionistas tú partiste teniendo el 80 y ahora tenías el 51 y tienes otras preocupaciones. Entonces, consejo 1, ármense bien desde el minuto 1. Consejo 2, revisiten lo que armaron bien el minuto 1. Porque esa realidad podéis tenerla súper linda al principio y cuando te llega la unsolicited offer, 2 años después, lo que te van a mirar es este pacto. Claro. Y volver a negociar un pacto cuando tienes un cheque ahí al frente No, tuyo, claro. puta, las condiciones son distintas. po. Claro. Siempre va a haber alguien que se puede poner de brazos cruzados y ahí a esperar a ganar más plata. ¿No? Oye, Jaime, ya bajando como a la operativa o la operación de un M&A, ¿cuáles son las etapas de un proceso de M&A? Desde que te llega ese unsolicited offer, Sí. por así decirlo, o bajo la norma si tú saliste a buscar a un posible comprador. Sí. Ya, generaste el interés. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo se compone esto? Y hay un punto que me acuerdo que nosotros nos cabeceamos en un de gasto, porque nosotros llegaron interesados que tenían dentro de sus portafolios, no Bismarck, eran otros que participaron dentro de este mini roadshow que hicimos, ¿cierto? Y de repente nos pasábamos el rollo de decir, oye, este weón nos estará pidiendo toda esta información para más o menos entender, porque tenía como negocio... Está vitrineando, nos está tratando O de está en sacar el board info. de un competidor. ¿Cómo detectáis si es que realmente es genuino el interés o no? ¿Cachai? En esa etapa previa, una LOI, por así decirlo, que ya es como la manifestación formal de que hay interés, ¿o no? Sí. Cuéntanos un poquito de las etapas y un poquito de esas cosas entre medio. Mira, las etapas te diría que en general no hay mucha innovación. Ya. En general. Esto parte probablemente con un acuerdo de confidencialidad. ¿Ya? Perfecto. Que lo único que te obliga normalmente es a la confidencialidad. Punto. No te establece normalmente exclusividades, no te establece, sino que te dice, mira, oye, firmemos este papelito para hablar un poquito más tranquilo Eso. y tú me contigo un poquito más de qué se trata la confidencialidad. Tampoco te protege de mucho.
a lo que voy es como... La exclusividad probablemente tiene un plazo determinado y si está bien negociado el documento, debe tener multas asociadas al incumplimiento de esa exclusividad. No, claro, pero puede perfectamente cumplir lo que decía Chris de que es un gallo que está en el board de un competidor. Total. Puede ser que te esté comprando un competidor o alguien que potencialmente está pensando en iniciar O sea, yo una creo que línea de esa negocio. es la venta más compleja, pues, que te compre tu competidor. Tenía idea. ¿Hasta qué punto? Claro, estáis haciendo negocios con Bueno, el... Obedeciendo. Hay formas de restringir. Ya, Mira, Pero estamos NDA entonces. NDA. Te llega el NDA y del momento en que te llega el NDA, obviamente hay una expectativa del potencial comprador de recibir información. O sea, por algo estáis firmando un acuerdo de confidencialidad. Claro, más que una presentación. Claro, entonces, a ver, mándame lo mínimo necesario para que yo, comprador, haga un assessment, revise bien y tenga una idea de qué es tu compañía para, en base a esa idea, hacerte una oferta no vinculante. Perfecto. Que eso es el segundo paso. Non-binding. Non-binding. Non-binding offer. O letter of intent. Perfecto. De alguna manera es un documento preparatorio de lo que viene más adelante. Si la documentación que tú le mandaste después de firmar el acuerdo de confidencialidad le hizo sentido y los números le dan, te va a llegar una oferta no vinculante. Es generalmente lo que piden, Jaime, no es contabilidad de estados financieros, generalmente como lista de clientes, como tu revenue, me Sí, acuerdo. es que ahí justamente viene el tema de cuánto muestras. Claro, no te puedo dar el nombre de mis clientes, por ejemplo, ¿cierto? Eso. Si quien te está firmando este NDA es un competidor tuyo, es muy distinto a si es un fondo que extranjero que tiene invertido en 300 cosas distintas y quitas una más de las inversiones que no es un competidor directo. Probablemente ahí está una distinción que tú le dices, mira, a tu competidor directo yo no le quiero mostrar la información más sensible de mi negocio. Claro. Que probablemente son mis clientes, mi estrategia de venta, mis proyecciones. Ese tipo de cosas. Mi plan. Ese tipo de cosas yo te las voy a mostrar al final del proceso. Perfecto. De forma que tú hagas un confirmatory due diligence. Acá, paréntesis, voy a hablar en este Spanglish. Que Sí, es no van a encontrar los términos en español. que a veces es muy ciútico, pero No, me han hecho bullying varias veces por esto. Así que, es así todo en Spanglish. bien. Entonces, de hecho, vino Matt de Riverwood y nos dijo, oye, mi español a veces no se entiende, dilo todo en inglés. Da lo mismo. O sea, nadie va a percibir la diferencia, nosotros nos pasamos de uno para el otro porque todos los términos son gringos al final. Tal cual. Entonces, justamente para prevenir esos problemas de tu competidor, tú le dices, acá está la información, mira, aquí está mi sociedad, estas son mi cantidad de empleados. Pero sabes que la información sensible te la voy a entregar acá cuando yo ya tenga o la tranquilidad que tú vas a comprar, y si no me compras hay multa, es decir, cuando ya el proceso se vuelve más vinculante, o sabéis que para un confirmatorio de due diligence donde estamos afinando los últimos detalles. Entonces, te llega esta non-binding, oferta no vinculante. Una o varias. Una o varias. Claro. Buen punto. Una o varias, porque efectivamente si estás en un proceso, En non-binding. a ti lo que te va a interesar, si estás en un proceso competitivo, es tener compitiendo a los compradores por el mayor tiempo posible, sin exclusividad. Exacto. ¿Por qué? Porque si ellos tienen la sensación de competencia, sin duda van a contestarte más rápido, van a mejorar su precio, te van a tratar mejor. O sea, hay una serie de consideraciones. No, y el minuto que tú le diste exclusividad al gallo del comprador, ya sabes que está solo, po. Obvio. Desde Pero el sin minuto uno. tiempo. Y tu leverage... Pero es que... No, pero pues, nunca al inicio deberías darle esa exclusividad. Jamás. nunca al inicio. Ojalá nunca. Nunca. Yo me imagino que los tiburones llegan y en el NDA te piden En el, exclusividad, ¿no? en el mundo ideal, cuando tú vas por el sell side, por el vendedor, ojalá nunca des exclusividad. Claro. Hasta acá sigue firmar el contrato. Claro. Cosa de no dar espacio y siempre mantener la duda de que, oye, este gallo me puede ofrecer un peso más. Claro. Entonces está ahí en esa negociación. La oferta no vinculante, normalmente lo que se exige es que sea seria, que sea por escrito, aunque suene obvio, que sea por escrito, y que contemple todos los elementos que le permitan al vendedor decidir avanzar o no avanzar. Ya, pero por ejemplo, cuando definimos una oferta, si es seria o no, seria en el catálogo, ¿me basta un PDF en un correo electrónico? Sí. ¿O necesito un documento firmado por DocuSign? Normalmente lo que te llega es un PDF en un correo electrónico
con la firma de alguien, sea firma electrónica, sea a mano alzada, Pero uno debiese esperar algo como firmado. correcto. Ya. ¿Qué puntos deberían estar dentro de ese LOI para que sea, Primero, según tú, algo formal? En mi opinión, cosas que son relevantes o que yo me preocupo si soy comprador de que estén incluidas o si son de vendedor de poner la objeción, Ya. si no están, la identificación súper clara de quién me va a comprar. Mira, Nuevamente- suena obvio. Nuevamente suena súper obvio, Claro. pero probablemente estos fondos ¿Ya? tienen infinitos vehículos. Claro. Y es muy distinto que te compre la matriz del fondo, la holding, Ya. que es donde están todos los activos, donde están las lucas, qué sé yo, a que te compre una sociedad recién constituida Sí. en el país de donde está ¿Qué es lo que pasa con las inmobiliarias? Que después las mandan a quiebra. Y, Claro. y no obvio, pasa nada. obvio. Si te compras... O sea, pasó con un emprendedor acá. No puedo decir el nombre, pero creo que sí, creo que es público. No sé. Es que Bueno, no sé quién está hablando. No diga ese- bueno, no estoy seguro. Sí. Que lo compró una empresa de Inglaterra. Y después la empresa al año ¿Ya? o a los 2 años quebró. Y los earnouts para la casa. Y la empresa quebrada. Ya. Y era un 50-70% de la operación en earnouts. Ya. Bueno. Después hablemos de lo que son los earnouts, porque es bien común el tema de earnouts, que también es desconocido Ya, yo creo para la entonces, gente. ¿qué sociedad te está comprando? Entonces, ve bien quién es el comprador. ¿Y tú le hacías un due diligence a ese comprador? ¿Comillas? Normalmente uno pide, si es que tenía un asesor financiero contratado, oye, yo necesito tener súper claro el background. Muchas veces uno en un proceso pide que te den información hasta del beneficial owner. Ok. Yo necesito saber que Félix Said es el dueño último de todas estas cadenas de sociedades para abajo. Independiente que me esté ofertando acá, Claro. yo necesito saber quién está arriba. Entonces, el nombre de quién me está comprando, obviamente el precio o la fórmula de cálculo del precio. Ya. Eso también es común. Oye, X veces EBITDA del cierre de diciembre de 2025. Tiene que ser súper claro. Que esté súper claro. ¿Por qué? Porque esa es una métrica la cual tú te vas a anclar para la negociación futura. Claro. Si el comprador te va a comprar con plata propia o con deuda, súper relevante. ¿Por qué? Porque si te dicen, mira, no te preocupes, yo tengo plata, esto va a salir de mi balance, es una preocupación menos que si te dicen, mira, yo tengo que ir, cotizar con banco, ver que me den el financiamiento, que la tasa, no sé qué. Lo que tú buscas en la no vinculante, cuando eres vendedor, es que sea lo más vinculante posible. Ya. Perfecto. El que el comprador te meta dentro de las condiciones el obtener el financiamiento para comprar, hace que sea... Es un flag. Raro, po. Sí, po, un flag. No, No es raro. no, pero- no es raro, No, pero- es bien común. Es incertidumbre. Lógico, te mete condicionantes para el cierre. Tú cuando vendes quieres las menos condicionantes posibles. Claro. La más común es due diligence. El comprador te dice, No, y aparte, lo que tú decías al principio, como esa sensación de querer el niño bonito del barrio, te dura al principio. Obvio. Si se te cae una oferta en la mitad, Quedaste manchado, po. la gente queda ahí Sí, po. entre medio como, Bueno. ¿qué pasó? Po? Claro. ¿Cómo justifico que se cayó? Entonces, Sí, pues no, Súper no es importante gratis el que punto. falle el proceso de súper marketing, po, importante el punto. o sea, si ya escogiste, tenés que ir a fondo, tenés que estar clarísimo de que ese es tu comprador. Claro. Y a veces tal vez la mejor oferta en precio, digo, que es una variable, no es la mejor oferta en términos de riesgo ajustado, por decirlo así. No te pierdas la segunda parte del capítulo en el siguiente episodio.